Buenas tardes. Un saludo de parte del CIGIR, el Centro de Investigación en Gestión de Riesgo, y del CIDIAT, del Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental de la Universidad de los Andes. Bienvenidos todos los participantes de esta conferencia, el impacto de las políticas públicas en la reducción del consumo de agua potable, que estamos iniciando en este momento en el marco del estudio las implicaciones del cambio climático en los servicios de agua potable y saneamiento en los países de América Latina, el cual pues tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias nuevamente, Andrei, por haber aceptado nuestra invitación, y adelante vamos a iniciar pues la conferencia magistral tuya. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrei Zhuravlev y yo trabajo en la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL. El tema de mi conferencia es el impacto de las políticas tarifarias en la reducción del consumo de agua potable. Ahora, la estructura de mi presentación es la siguiente. Primero yo voy a explicar brevemente qué somos, qué hacemos. Después, de nuevo, muy brevemente, el contexto del sector de agua potable, por qué nos interesa el tema tarifario, y después vamos a entrar al tema de elasticidad-precio de la demanda, definir el concepto, ver los factores de que depende la elasticidad. Vamos a ver diferentes tipos de tarifas y para finalizar vamos a ver un caso real donde podemos ver el impacto de las tarifas en el consumo de agua potable. Y finalmente yo voy a hablar un poco de los temas que nos gustaría trabajar a futuro y invitar a todos ustedes a colaborar con nosotros. ¿Se oye bien por ahora? ¿Se oye bien? Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Entonces, ¿Escucha bien? primero una pequeña introducción. Yo trabajo en la CEPAL. La CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Hay una comisión regional para cada región del mundo. Su misión, definida en forma genérica, es contribuir al desarrollo económico y social de los países de la región. Los temas de agua que nos reúnen hoy día están concentrados en la División de Recursos Naturales e Infraestructura, que ve 2 temas principales. Uno es la gestión de los recursos naturales, y aquí está agua, minería y otros recursos. Y también prestación de los servicios públicos de utilidad pública o infraestructura. Y aquí está energía, transporte, telecomunicaciones y obviamente servicios de agua potable, es decir, el tema que nos reúne hoy. En la temática hídrica trabajamos principalmente 3 temas específicos, que todos se relacionan con el agua, pero realmente no tienen mayor relación entre sí, es decir, son temas diferentes. Una es la gestión de los recursos hídricos, con un fuerte énfasis en la legislación de aguas. Otro tema son los servicios de agua potable y saneamiento a la población, principalmente urbana. Y un tercer tema son organismos de gestión del agua a nivel de cuencas que se han creado en varios países de la región. Ahora yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el contexto del sector de agua potable, para explicar por qué nos interesa el tema de tarifas y también el impacto de las tarifas en el consumo de agua potable. Cuando estudiamos el sector en los años 70, 80 y principios de los 90, pudimos ver muy claramente que en general en la región el principio de autofinanciamiento de los prestadores estaba anunciado en varias leyes, pero no se aplicaba en forma efectiva, y que los servicios en general
se financiaban con los ingresos generales de los diferentes niveles de gobierno, principalmente gobiernos nacionales o centrales o federales. Sin embargo, nuestros estudios de la última década sugieren que la situación ha cambiado. Ha cambiado especialmente en prestadores urbanos más grandes. Y ahora podemos ver que, salvo ciertas excepciones, como Panamá, su país y hasta muy reciente Argentina, se observa una clara tendencia a cubrir, a financiar con los ingresos tarifarios tanto los costos operativos como las inversiones, es decir, la depreciación y los pagos de intereses por deudas. Esta ahora es realidad, yo diría, en la abrumadora mayoría de grandes prestadores urbanos. Y al mismo tiempo también hay que recordar que la región, nuestra región de América Latina, sigue siendo la región más desigual en todo el mundo, con altos niveles de pobreza e indigencia. Entonces los reajustes tarifarios están fuertemente contenidos por la escasa capacidad de pago de grupos importantes de la población. Ahora, de aquí uno puede entender que el tema de tarifas es importante. Pero, ¿por qué nos interesan las tarifas? Es decir, ¿qué rol cumplen las tarifas en los servicios de agua potable? Yo pienso que uno puede definir 5 funciones principales o utilidades de las tarifas. Primero, si financiamos los servicios a través de tarifas, con eso reducimos demandas sobre presupuestos de los gobiernos, lo que nos permite liberar recursos para financiar otras actividades. También financiar a un prestador a través de tarifas crea o introduce incentivos para la eficiencia, o en otras palabras, para control de ingresos y costos. ¿Por qué? Porque crea una relación directa entre ingresos percibidos por un prestador y servicios prestados a la población, es decir, clientes servidos y volúmenes de agua suministrados o volúmenes de aguas servidas evacuados. También este llega ya en una estrecha relación con el objetivo o tema de esta conferencia. Una tarifa entrega una señal a los consumidores sobre el costo de los servicios y por este medio crea un incentivo para uso más racional de los servicios de agua. También hay que recordar que financiar prestación a través de los servicios hace que sea menos vulnerable de los cambios del contexto macroeconómico. Todos sabemos que el financiamiento del sector siempre sufre durante momentos de crisis macroeconómica o restricciones presupuestarias. Entonces, financiarse a través de tarifas reduce algo esta vulnerabilidad. Y también, finalmente, hay que decir que financiar a través de tarifas tiende a limitar las oportunidades para la intervención política en la gestión técnica de los prestadores. Ahora vamos a proceder ya al tema mismo de la presentación, que es el impacto de las políticas tarifarias en la demanda de agua potable y saneamiento. Ahora, para ver la medida del grado de respuesta de cantidad demandada de agua potable o de otro bien o servicio, el concepto económico que se usa normalmente es la elasticidad precio de la demanda, que se define como el cambio porcentual de la cantidad demandada en relación con el cambio porcentual en el servicio. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si sabemos que el precio de un bien como agua potable incrementa en un 5% y la cantidad demandada disminuye, es decir, es 5% menos, entonces la elasticidad sería igual a menos 1, es decir, menos 5% dividir por 5%. Si la elasticidad es entre 0 y menos 1, se dice que la demanda es inelástica, o en otras palabras, los cambios en el precio tienen un efecto relativamente pequeño en la cantidad demandada del bien. Ahora, si la elasticidad es mucho menos que menos 1, entonces se dice que la demanda de este bien o de este servicio es elástica, puesto que los cambios en el precio o en la tarifa tienen un efecto relativamente grande en la cantidad del bien demandada.
La pregunta es, ¿cuáles son estos niveles de elasticidad en el caso de los servicios que nos interesan, los servicios de agua potable? Hay varios estudios sobre el tema y algunos estudios recogen la información de varias mediciones en muchas ciudades en los diferentes países. Uno de estos estudios que está citado aquí, pero hay otros diferentes, sugiere que la elasticidad precio de la demanda de agua potable sería en torno a 38 céntimos, es decir, un incremento del 10% en la tarifa conduciría a una disminución de casi 4% en el consumo. Sin embargo, también hay que entender que esta elasticidad precio de la demanda varía y hay varios factores que son muy importantes para dimensionar este efecto bien. Por ejemplo, una pregunta es ¿de qué servicio o de qué producto específico se trata? Es decir, hablamos de agua para beber, para higiene, para preparar alimentos en la casa, o de agua que proviene de la misma tubería, pero que utilizamos para lavar un auto o llenar una piscina. Es decir, es importante definir el producto o servicio específico. También es importante pensar quién va a pagar esta tarifa. Estamos hablando de personas de altos ingresos, medianos o bajos. Seguramente habrá alguna diferencia. También si hay algún subsidio de por medio, es decir, realmente la persona paga la tarifa o paga una parte de la tarifa. También otra pregunta importante es cómo se cobra. Es decir, en el país existe o en la ciudad existe micromedición de consumos, es decir, cobramos en forma volumétrica por cada metro cúbico consumido, o más bien hay un pago en base catastral, como un cobro fijo que, por ejemplo, es común en varios países, como en Argentina. También hay que considerar la estructura de cobro, que cobramos por cada metro, o más bien cobramos por bloques de consumo, existe un cargo fijo, también cobramos por servicio de alcantarillado o tratamiento de aguas servidas o otro. Entonces, todos estos factores deberían considerarse cuando vamos a evaluar la elasticidad-precio de la demanda de agua potable. Y ahora vamos a ver uno por uno estos factores. Primero, hay que considerar que aumentos tarifarios no necesariamente se expresan en forma inmediata y directa en la reducción de la demanda. Es decir, si cobramos más por el agua, no necesariamente la demanda va a disminuir. En el caso de clientes residenciales, es decir, personas como nosotros, podemos ver que también pueden expresarse, por ejemplo, en conexiones clandestinas que existen en muchas ciudades o en problemas de morosidad. Es decir, la gente va a consumir igual, pero no va a pagar menos o con dificultad o retraso. En caso de clientes no residenciales, como por ejemplo industrias, hoteles o otros, el usuario puede por un tiempo utilizar lo mismo, pero eventualmente salir de la red, si las tarifas son altas en relación con el costo de fuentes alternativas de abastecimiento. Esto hemos visto en varios países, donde, por ejemplo, hoteles o industrias utilizan aguas subterráneas en vez de depender de la red oficial. También es muy importante considerar el tipo o categoría del cliente. Estos estudios que yo les estaba citando indican que la demanda industrial o comercial es más elástica porque es más fácil disminuir el uso en caso de procesos productivos. Estaría en torno a 5 o 8 décimas en comparación con la residencial que, como yo dije, está en torno a 4 décimas. También los estudios sugieren que en general demanda de organismos oficiales, es decir, gubernamentales o municipales, es relativamente inelástica, es decir, responde poco a cambios en la tarifa. También, como yo les dije, es muy importante considerar qué tan esencial es el uso del agua. Es decir,
estamos hablando de uso de agua para bebida, cocida, lavado de ropa y higiene, que se supondría es un uso, un producto más inelástico. O, en cambio, estamos hablando de uso para riego de jardines, lavado de autos o llenado de piscinas, que son obviamente actividades que podrían responder mejor al precio. De aquí que sigue que, y lo demuestran varios estudios, que por ejemplo consumos de verano, donde normalmente incrementa el uso externo, riego de jardines, llenado de piscinas, normalmente son más sensibles al precio que los consumos de invierno, donde se entiende los consumidores se concentran en usos más esenciales, como es cocinar, beber, lavar ropa. De aquí sigue la aplicación en varios países, como por ejemplo aquí en Chile, de tarifas estacionales, donde durante el verano se cobra una tarifa mayor justo para cargar en forma especial estas demandas suntuarias o exageradas, para no hacer que cada uno de los consumidores pague todos los costos. Otra pregunta importante es si la elasticidad es la misma para diferentes grupos de personas, para grupos de menores ingresos y de personas de altos ingresos. Ahora, hay estudios, como por ejemplo los estudios, aquí yo doy un caso de Bogotá en Colombia, que sorprendentemente sugirió que la elasticidad precio de la demanda de personas de menores ingresos sería menor que para el grupo de mayores ingresos. Ahora, la explicación realmente es que se trata de diferentes productos o canastas de diferentes productos que consumen ambos grupos. Porque si hablamos de grupos más pobres de bajos ingresos, esta elasticidad de la demanda se aplica más bien a agua que se usa para satisfacer las necesidades esenciales, que tienen muy baja elasticidad, como beber, cocinar, usos para higiene y lavar la ropa. Ahora, si tomamos la clase media, las personas que tienen un ingreso un poco más elevado, entonces, además del consumo anterior, que se entiende que sería muy inelástico, hay otros que son más elásticos al precio, como por ejemplo riego de jardines, lavado del auto y otros. Y finalmente, si a esto agregamos las personas de más altos ingresos, entonces ellos tendrían, además de todos los consumos anteriores, otros usos que son aún más sensibles al precio, como por ejemplo riego de jardines aún más grandes, llenado de piscinas más grandes y otros usos similares. También, obviamente, en todas estas comparaciones, realmente el factor importante que hay que considerar es la proporción del ingreso familiar que se dedica al pago de los servicios, porque realmente esta es la limitación que va a significar o explicar el impacto del precio en la demanda final. Ahora, dependiendo de grupos de personas, de ingresos de las personas y de países, nuestros estudios sugieren que esta proporción varía entre 1 y 5%, pero el nivel de representativo que se utiliza en varios países como para estimar la accesibilidad financiera de los servicios estaría entre 2 o 3% de ingreso familiar. Ahora, también hay otros factores que hay que considerar. Por ejemplo, que la elasticidad precio crece con los niveles tarifarios. Es decir, hay más reacción a los aumentos de precios cuando las tarifas ya son altos que cuando son bajas. También es importante analizar cada grupo o clase de consumidores en forma diferente, aparte, porque cada grupo de ellos reacciona en forma disímil a las señales de precios. También hay que recordar que si los precios suben, se reduce la demanda, pero a medida que se reducen consumos menos imprescindibles, como usos más suntuarios, como riego de jardines, llenado de piscinas o lavado de autos, obviamente se hace más difícil reducir los consumos más necesarios. Y finalmente, siempre hay que pensar en un análisis de mediano y largo plazo, porque tanto las personas como industrias e instituciones necesitan tiempo para adaptarse y acostumbrarse a nuevas situaciones,
Así que la elasticidad aumenta en el mediano y largo plazo, es decir, puede no haber un efecto inmediato en la alza tarifaria. Ahora, ¿cuáles otros factores hay que considerar? Por ejemplo, el diseño de las tarifas. Si tomamos la mayoría de los países, se utilizan muchas veces tarifas de dos partes, es decir, donde hay un cargo fijo por conectarse y un cargo variable por cada bloque o de consumo o por cada metro cúbico de consumo. Aquí uno puede decir que mayor cargo fijo hace que la demanda sea más elástica al precio, pero también hay que considerar que cuando un cargo fijo es más alto, no permite moderar el uso y verlo reflejado en la factura. Es decir, en otras palabras, reduce incentivos financieros al uso más racional del recurso. También hay que recordar que en casi todos los países siempre se cobran los servicios de agua potable en la misma cuenta que la cuenta de servicios de alcantarillado o saneamiento. Esta cuenta normalmente se define como un porcentaje que, según la experiencia nacional, varía entre 40 y 100% de la cuenta de agua potable. De aquí uno puede decir que mayor cargo porcentual que hace que la demanda sea más elástica al precio. Es decir, si en un país o en una ciudad se cobra 100% por la cuenta de alcantarillado, de la cuenta de agua, se tendría mayor elasticidad precio que en el caso de 40%. En el caso de tarifas de bloques de consumo que se aplican en muchos países, uno puede decir que las elasticidades pueden permanecer relativamente constantes dentro de intervalos de los bloques de consumo. Y que la demanda tiende a ser más elástica con esquemas de tarifas de bloques crecientes en comparación con la tarifa lineal o decreciente. Ahora vamos a repasar diferentes tipos de tarifas. Una primera aproximación a las tarifas es distinguir tarifa simple y tarifa en dos partes. Es decir, podemos hablar de tarifa simple cuando existe un cargo fijo, es decir, cuando el uso no está medido, sino se paga según alguna aproximación, como por ejemplo el valor de la vivienda o superficie de la vivienda. Y también hay casos cuando existe un cargo variable, es decir, hay medición y se cubre por cada metro cúbico o por cada tramo de consumo. Ahora, ¿qué se puede decir sobre el cargo fijo cuando se cobra sin medir? Este se usa poco en la región. Yo diría se usa, según nuestros estudios, en un tercio de casos. Es decir, en algunos países como en Argentina, Panamá y Paraguay, y principalmente en pequeños prestadores, y en algunos casos en medianos prestadores. Este sistema no da señales para la alimentación de consumo, por eso en estos países normalmente se observan dotaciones muy altas, es decir, mayor uso de agua por cliente. También se trata de un sistema más regresivo y menos accesible, porque los clientes no pueden reducir la factura a través de la moderación del consumo, lo que sí, en cambio, se puede hacer cuando la tarifa o el cobro es medido. Ahora vamos a ver cómo se estructuran los cargos variables. El cargo variable puede ser uniforme, es decir, cuando pagamos por cada metro cúbico lo mismo en todo el rango de consumo. Podemos estructurarlo en bloques de consumo, cuando cada cargo es constante por cada bloque, y creciente o decreciente de un bloque al otro. Y también hay cargos variables crecientes, cuando cada siguiente metro cúbico cuesta más que el anterior. Ahora, los cargos uniformes son comunes principalmente en países desarrollados y dan un buen incentivo al consumo racional. Si hablamos de bloques de consumo, el uso de bloques crecientes es bastante común en la región y obviamente generan un cierto incentivo a un uso más racional, pero varios estudios han planteado dudas sobre su diseño y sobre su impacto real en el consumo. Bloques decrecientes se usan muy poco. Hay pocos ejemplos en la región y básicamente se usan en algunos países, como por ejemplo en algunos casos de Uruguay, para atraer a grandes clientes no residenciales, es decir, a las industrias, a sectores donde hay
bastante agua, es decir, donde agua no es un factor limitante. En lo que se refiere a cargos crecientes, casi no se usa, no hay ejemplos de esto en la región. Pero obviamente por su diseño entregaría un incentivo muy fuerte a la reducción de consumo de agua potable. También hay varios otros tipos de tarifas que pueden tener efecto o ser útiles para moderar el consumo residencial de agua potable. Por ejemplo, uno es lo que yo ya mencioné antes, son tarifas estacionales, que se utilizan en varios países en respuesta a variaciones estacionales en la oferta del recurso o en la demanda de poblaciones fluctuantes o condiciones estacionales. Es muy común, como por ejemplo aquí en Chile, que se cobra más durante la época de verano que durante la época de invierno, cuando se entiende llueve más y se utiliza menos. También pueden utilizarse tarifas por zona geográfica, es decir, no cobrar una tarifa general en una ciudad, sino distinguir según diferentes costos locales de previsión. Y también hemos visto varios casos donde a los pagos por agua potable y por alcantarillado se agregan cargos o tasas ambientales que tienen como objetivo financiar, por ejemplo, la protección o administración de los recursos hídricos, o manejo o protección de cuencas de captación o fuentes de abastecimiento, en algunos casos incentivar el uso eficiente del agua, o también, se discute, yo no he visto casos de esto en la práctica, pero se han planteado en varios casos para promover la adaptación al cambio climático. Ahora vamos a ver un caso real, con los datos reales que indican la magnitud que pueden tener las tarifas en la moderación de consumo de agua potable. El caso que yo elegí es el caso de Aguas Andinas, la empresa que presta los servicios aquí en Santiago de Chile. Primero, un poco de contexto. En las áreas urbanas en Chile, las tarifas ya recuperaban todos los costos de prestación desde principios de los años 90. Aquí en Chile se utilizan tarifas lineales de dos partes, es decir, hay un cargo fijo por conectarse al servicio y hay otro cargo variable por cada metro cúbico, que es el mismo para todos los usuarios. Ahora, para los grupos de bajos ingresos existe un sistema de subsidios directos que cubre hasta un consumo de 15 metros cúbicos por mes por familia. Y este subsidio puede cubrir hasta 85% de la cuenta, dependiendo del nivel de ingreso de la población. Ahora, el servicio se privatizó en el año 95. El objetivo de la privatización era aumentar la capacidad de inversión, es decir, hacer que las empresas tuvieran recursos para financiar un programa intensivo de tratamiento de aguas servidas. También el objetivo era evitar el aumento de endeudamiento, es decir, que los privados financiaran este esfuerzo y no el sector público. Y también que el presupuesto contara con recursos para financiar otros programas sociales. De aquí que se privatizó el servicio y ahora vamos a ver los impactos de mayores tarifas, porque se requieren mayores tarifas para financiar, como yo dije, este programa muy intensivo de tratamiento de aguas servidas. Ahora en Chile todas las aguas servidas, 100% de aguas servidas urbanas, reciben tratamiento. En ese gráfico podemos ver cómo ha evolucionado la tarifa. Podemos ver que subió desde 6.600 pesos por metro cúbico hasta 17.000 pesos en un periodo de 2000 a 2015, mientras que la dotación, el uso por cliente se redujo desde casi 26 metros cúbicos a 21 metros cúbicos. ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Podemos interpretarlos de varias formas. Por ejemplo, uno puede decir que el consumo por cliente se redujo en un 20% frente al aumento de la cuenta de casi 160% nominal o 60% real, es decir, sin inflación.
Entonces, a primera vista, esta nos daría una elasticidad precio muy en línea con lo que yo dije al principio de mi presentación. Es decir, si dividimos menos 20 por 60, tendríamos 33 centésimas. Entonces, estaría muy cercano al valor promedio que ya les indiqué. Pero también hay que recordar que este periodo coincidió con un fuerte incremento de ingresos de la población. El ingreso de habitantes en general creció más del 45%. Entonces también este debió haber tenido un cierto efecto en la demanda. Por consiguiente, si uno suma estos efectos, es decir, mayor demanda debido a incremento de los ingresos y impacto de las tarifas, entonces uno probablemente podría estimar la elasticidad de la demanda en 6 décimas. Ahora, este justo coincide, está en el rango superior de lo que los estudios indican para agua potable. Ahora, el caso que yo les mostré no es único en la región, tan solo el por el cual yo logré encontrar mayor información, pero también hay varios casos interesantes en Colombia, donde, por ejemplo, en Bogotá, consumos medios por familia pasaron de unos 30 metros cúbicos por mes a 15 metros cúbicos por mes después de fuertes ajustes tarifarios. Y finalmente, para terminar mi presentación, yo voy a mencionar muy brevemente uno de los temas que se relaciona con el anterior y que nos gustaría trabajar a futuro. Es el tema nexo, el nexo entre agua, energía y alimentación. Este tema cubre varios temas de interés y uno de ellos se relaciona justo con el tema de los servicios de agua potable y saneamiento. Porque vemos en este sector las siguientes situaciones. Existe un prestador en una localidad que normalmente es una empresa de agua potable que puede ser pública o privada. Normalmente depende del gobierno municipal o nacional o subnacional. Este prestador está sujeto al mando de varios reguladores o varias autoridades, porque normalmente en un país existe un regulador económico que está a cargo de fijación tarifaria y normas de calidad del servicio, autoridad de aguas que determina el uso del agua, entrega derechos o permisos de uso, Ministerio de Salud Pública, que ve la parte de calidad de agua potable que puede ligar a la población, y eventualmente otras autoridades. Ahora, ellos todos, normalmente con poca coordinación, intervienen en el actuar de un único agente, que es el prestador de servicios de agua potable. Entonces, aquí es muy importante evitar descoordinaciones, ineficiencias que pueden resultar de esta intervención poco coordinada. Y podemos ver también el impacto en todos los ámbitos. Por ejemplo, podemos ver que el consumo energético en el sector es muy importante. Varía entre 3 y 20% del uso nacional de energía. Es decir, en algunos países este sector es un importantísimo usuario de energía. También en los costos operacionales de las empresas prestadoras, energía representa entre 5 y 30%. Normalmente es un factor más importante después de costos de personal. También nuestros estudios sugieren que en varios casos esta energía se usa en forma poco eficiente. Es decir, con el uso de tecnologías apropiadas, este consumo puede reducirse entre 10 y 40%. Y también lo que nuestra experiencia indica que en este sector existen oportunidades para la generación de energía y de captación de biogás, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas servidas. En cuanto al agua, el sector es un usuario menor del recurso, es decir, a nivel global le corresponde un 15% de extracciones, pero es muy importante en algunas cuencas donde se asientan los principales centros urbanos. También se trata de un usuario especial que tiene siempre prioridad sobre otros usos. Y también que, aunque es menor, presenta elevado nivel de pérdidas, que es superior a 40% en casi todos los países. Y
De este hecho y de que se asienta en pocas cuencas, normalmente sigue que existe competencia con otros usos, especialmente con agricultura periurbana. Aquí hay que recordar que hay una relación estrecha con la energía, puesto que reducir el uso de agua significa disminuir el consumo energético, porque se va a requerir menos agua tanto para actividades de bombeo como para tratamiento. Y a esto se agrega toda la problemática de aguas servidas, porque en la mayoría de la región existe un bajo nivel de tratamiento de aguas residuales urbanas, que son la principal fuente de contaminación hídrica en muchas cuencas y que tiene impactos negativos sobre otros usos, en especial con la agricultura. Al mismo tiempo, si se desarrolla más el tratamiento de aguas servidas, como por ejemplo muestra la experiencia aquí en Chile, estas aguas pueden ser una fuente potencial de energía, de biogás y también de agua limpia para otros usos, de nuevo, principalmente para la agricultura periurbana. Así que muchas gracias por su atención y aquí estoy para eventuales preguntas. Muchas gracias, André, por tu excelente exposición. Vamos entonces a entrar a un periodo breve de preguntas o inquietudes de algunos de los participantes, abriendo en primer lugar a los que nos están siguiendo de manera virtual. Si hay alguno que está interesado en hacer una pregunta, en este momento la puede realizar. Bueno, la dice. Buenas tardes, doctor André. Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacerle algunas preguntas en relación a su ponencia y en relación al trabajo que nosotros estamos realizando. Sí. La primera pregunta, nosotros tenemos que colocar algunas medidas de adaptación al cambio climático dentro del sector de agua potable y de saneamiento. Con un poco por la exposición que usted nos ha hecho, pudiéramos considerar el incremento de la tarifa como una medida de adaptación desde el punto de vista de la demanda, y en caso de que eso se pudiera considerar, ¿cuáles serían los elementos que tendríamos que tomar en cuenta para decir que es viable o no es viable su aplicación? Miren, si hablamos de adaptación al cambio climático, yo tengo otra presentación sobre este tema que puedo compartir con mucho gusto con ustedes. Ahora, yo no plantearía aumento tarifario o ajuste tarifario como una medida de adaptación. Yo pienso que es una medida para asegurar la sustentabilidad financiera de los prestadores. Entonces, de aquí uno podría pensar que debe haber un prestador eficiente que, entre otras cosas, debe financiarse. Este financiamiento debe también abarcar, obviamente, su adaptación a condiciones extremas. Y de aquí uno puede conectarlo con aumentos tarifarios o ajustes tarifarios. Pero yo no diría que es una medida abiertamente de adaptación. Además, hay que recordar, pensar en lo siguiente. Normalmente el uso de agua en agua potable es bastante reducida. Según nuestras estimaciones, es entre 10 y 15% de extracciones totales en muchos países. De aquí que por el lado del agua yo no veo esto como el tema principal, salvo casos exagerados donde sí existen consumos sobredimensionados que existen en varios países. Ahora, pero el tema principal yo diría es la adaptación y uso eficiente, diseño, mantenimiento de la infraestructura y eventualmente construcción de obras que pueden requerirse para la adaptación. Ahora, esto requiere financiamiento que puede venir de varias fuentes y una de ellas, quizá la principal, son las tarifas.
Ok, muy bien. Pero entonces, en caso de que se colocaran otras medidas de adaptación, nosotros pudiéramos incorporar un poco dentro de los costos de la tarifa el pago de esas medidas de adaptación. Por ejemplo, si tengo problemas con escasez de agua y yo quiero hacer alguna medida de adaptación, traer agua de otro sitio para la ciudad donde se está sufriendo por el cambio climático, ese pago de esas nuevas inversiones yo la puedo considerar dentro de la tarifa. Yo pienso que es un poco más complejo de lo que se presenta, porque me gustaría separar dos temas. Un tema, usted dijo, si el agua escasea o no es suficiente. Yo diría que en ese caso se requiere una política común para todos los usos de agua. Es decir, tal vez, habría que cobrar por el uso de agua para que hace la empresa de agua potable, que después será transferido a ese pago a los usuarios, pero también hay otros sectores usuarios como la agricultura, industrias, que también deben moderar su uso. Ahora, en el caso de la empresa de agua potable, yo pienso que es muy bueno hacer lo que usted dice, es decir, considerar un eventual cobro tarifario para financiar la adaptación, pero la pregunta ¿es la empresa eficiente? Porque no hay ningún sentido económico en cobrar a la población el costo de las ineficiencias. Yo pienso que en la primera medida se requiere un plan e incentivos para que la empresa tenga un funcionamiento razonable. Y después a esto uno sí podría agregar mayores requerimientos, también tarifarios, para financiar estas obras adicionales. Por ejemplo, vimos en varios casos que lo que se hace, aunque este no se presenta como medida de adaptación, pero obviamente se relaciona, cuando existe una cuenca que presenta problemas y que requiere una intervención y apoyo financiero adicional para asegurar una fuente de agua limpia para la empresa. Y en ese caso hemos visto que en algunos casos sí se agrega un cobro específico a los usuarios para asegurar la protección de esta cuenca. En ese contexto sí. La otra pregunta que está relacionada con lo que usted acaba de decir, aquí en Venezuela tuvimos una experiencia en un producto regional donde se cobraba 0,5% del monto de la factura de agua para lo que era la conservación de la cuenca. ¿Usted tiene experiencia de otro tipo de incentivos que se tenga para el cobro del aseguramiento de la provisión del recurso hídrico a través de un pago de servicio ambiental? Sí, hay varios casos. Yo entiendo, hay casos y tenemos documentados en varios trabajos que yo puedo compartir con ustedes en Ecuador, en Costa Rica y en varios otros países de este tipo de cobros, donde se incluye un cobro adicional para proteger la cuenca. Ahora, la pregunta es cómo se diseña este cobro, porque aquí hay como una relación muy fina entre financiar una actividad que sí requiere mayores recursos y premiar buen comportamiento de los usuarios, que por ejemplo no deberían contaminar la cuenca. Ahora, si quieren, de nuevo, yo puedo compartir con ustedes todo lo que hemos hecho sobre el tema de pagos por servicios ambientales. Y sí, hay casos en que estos cobros se han incluido, sea en tarifas de agua potable, sea en tarifas eléctricas en algunos casos. Inclusive en algunos países, como por ejemplo en Perú, ahora existen leyes nacionales que regulan este tipo de experiencias, es decir, de pagos por servicios ecosistémicos o ambientales. Okay, muy bien. Igualmente, ahí estaríamos hablando también de cuán eficiente es nuestro sistema para que ese cobro de verdad llegue a los proveedores del servicio. En este caso, la gente que vive arriba en la cuenca para que hiciera la conservación. O sea que ese tema también entonces tendríamos que
que considerar. La última pregunta tiene relación un poco con las cuestiones de equidad. En el caso de varios países de nosotros, tenemos problemas, como usted lo dijo al principio de su exposición, de que mucha de nuestra población está en unos límites de pobreza y de pobreza extrema. En todo caso, entonces se diseña tarifas, pero mucha de esa gente no lo puede cancelar, porque prácticamente el agua que ellos utilizan como producto para sus necesidades básicas. No tienen piscina, no tienen riego de jardín ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué experiencia tiene con esos casos donde países como muy pobres, por ejemplo Haití, se puede aplicar un procedimiento de incremento de tarifa? O a lo mejor empezamos tratando de que el sistema sea eficiente para que la gente sienta de que de verdad puede pagar un servicio que tiene seguridad para ellos. Miren, yo realmente no conozco bien el sistema de Haití. Ahora, lo que he visto en otros países es que normalmente se hizo lo siguiente. Durante un tiempo largo, se hizo un esfuerzo por cobrar una tarifa, aunque artificialmente baja, para crear una cultura de pago. En el momento cuando se empezó a reajustar las tarifas hasta nivel de autofinanciamiento, en ese momento se introdujo algún sistema de subsidios. Ahora tenemos clasificados y descritos estos sistemas de subsidios que existen en varios países y también sus reglas de diseño. Si ustedes están interesados, estoy dispuesto a compartir esa información con ustedes. Es decir, cómo se define el grupo que subsidia, qué monto de consumo de agua potable normalmente se subsidia, cómo se financia y cómo se hace. Es decir, es todo un tema importante de investigación para nosotros y vimos casos exitosos y no tan exitosos de aplicación de subsidios en la región. También vimos en algunos países, normalmente en países muy pobres, que proveer el servicio de agua potable a personas en condiciones de pobreza extrema puede ser una efectiva política social en sí, porque puede reducir en forma considerable sus gastos tanto en proveer agua por otros medios, que normalmente son muy caros en comparación con servicio oficial de agua potable, como también disminuir los gastos en salud, atención de los enfermos, la imposibilidad de asistir a trabajo o a actividades de la educación. De nuevo, todo esto está documentado en nuestros estudios y si me hacen las preguntas, con mucho gusto puedo compartir todo esto con ustedes. Muchas gracias. Ya la última para despedirme. El uso de métodos como valoración contingente, como para probar un poco el acuerdo de las personas por el incremento de tarifa, ¿tiene usted experiencia en eso? No, yo diría que no se relaciona con el caso de la tarifa de agua potable. Donde sí se han utilizado estos métodos, en el caso de determinación de cobros por extracción de agua cruda y para por descarga de agua servida. Es decir, en varios países existen dos niveles o dos sistemas de cobros que obviamente tienen una cierta relación entre sí. Es decir, es común que haya un cobro para cada usuario grande que se haga de agua, de un río, de un acuífero. Es decir, que hay un cobro por el derecho de extraer el agua de un cuerpo natural de agua. Y en ese caso lo pagaría la empresa de agua potable, el prestador. O lo mismo pagaría un usuario industrial o un agricultor. Y sí, en estos casos se han utilizado como una recurso informativo, métodos de valoración contingente. Ahora, otra cosa diferente son las tarifas por los servicios de agua potable, donde el costo principal es el costo de la infraestructura y de la operación del sistema
no tanto el costo de agua en sí. Yo diría la abrumadora mayoría de los casos, salvo casos, digamos, de zonas sumamente carenciadas de agua, yo diría el 90-95% de los costos son costos de infraestructura construida. Ahora, obviamente a esto se agrega una eventual tarifa que puede cobrarse o cobro que puede cobrarse al prestador, pero que es por extracción de agua. Entonces aquí hay que distinguir. Muchas gracias, doctor. Bien. Andrei, tenemos una pregunta del doctor Luis Mora. Doctor, Sí. cuando tenemos los casos de sobreconsumos, ¿cuáles son las medidas que usted visualiza que serían más eficaces para reducir esos consumos en el usuario doméstico, sobre todo? Yo diría, hay varios temas que uno debe resolver. Primero, medición de consumos. Es decir, si uno no mide los consumos, es muy poco lo que uno puede hacer. Entonces, primero es micromedición. Segundo es el cobro efectivo y cobro mensual en función de la tarifa, ojalá volumétrica. Y básicamente basado en cargo variable según el consumo. Y lo tercero son los programas educativos para ayudar a la gente a disminuir los consumos, los usos innecesarios y manejar mejor su presupuesto. Estas son las medidas más comunes que yo he visto. Muchas gracias. Andrei, hay una pregunta de uno Sí. de los participantes que nos está siguiendo. Dice, buenas tardes, doctor Andrei. ¿Cómo es la reacción de la Sí. población en cuanto al ajuste tarifario del agua potable? ¿Cada cuánto tiempo se le debe hacer un ajuste a estas tarifas? Mire, yo pienso que aquí hay dos preguntas en sí. Una pregunta o respuesta es más fácil. Normalmente en los países las tarifas se fijan por periodos de 5 años. Y dentro de estos 5 años es común que se indexan. Es decir, que una vez que la inflación supera un cierto umbral, la tarifa se recalcula. Pero el periodo principal para fijación tarifaria normalmente en la experiencia tanto regional como mundial es 5 años. En algunos casos 3, 4, pero en torno a 5 años. Ahora, la pregunta yo diría esencial es ¿para qué se reajustan las tarifas y en función de qué? Entonces aquí es importante el plan de inversión y la operación eficiente de la empresa, porque también yo les diría que uno debe tener cuidado con otros aspectos, como por ejemplo, yo he visto en algunos países que pasa lo siguiente, y esto ojalá hay que evitar. Uno ve que las tarifas suben, que las personas moderan su uso, es decir, que encuentran que el agua, el servicio es caro, entonces consumen menos, pero las pérdidas en la red de la empresa siguen creciendo. Es decir, por un lado hay un esfuerzo de la población para consumir menos y por otro lado no hay un esfuerzo contaminante para controlar las pérdidas en la red, en reponer la infraestructura. Yo pienso que ambos deberían ir de la mano. Es decir, debería haber una tarifa adecuada para financiar la expansión y la operación eficiente que se requiere, no simplemente para cubrir los costos ineficientes. Ahora, de aquí todo reajuste tarifario yo pienso que será más o menos resistido, entre otras cosas, dependiendo de qué bien esté justificado. Por ejemplo, aquí en Chile hubo un reajuste muy fuerte, pero la población entendió que se requería para financiar el programa de tratamiento de aguas servidas, que tenía como objetivo, de nuevo, proteger las exportaciones agrícolas nacionales. Entonces, en cierta medida, beneficiaba al grueso de la población.
Y esto yo creo que es importante. Y también que todo reajuste tarifario esté acompañado con un adecuado sistema de subsidios para proteger a las personas más necesitadas. Entonces yo aquí diría, resumiendo, son 3 puntos. Primero, operación eficiente, para no financiar a través de tarifas costos ineficientes. Entonces, primero, eficiencia. Segundo, una justificación en base a criterios objetivos, como en ese caso para asegurar el tratamiento, o expansión para cubrir los grupos que todavía no están cubiertos. Y tercero, un sistema de subsidios para proteger a aquellos que lo necesitan. Muchas gracias, Andrés. Para ir cerrando, aquí hay una pregunta. En una economía como la que vive Venezuela, ¿considera propicio el ajuste tarifario para así aumentar el uso racional de este recurso, aun cuando en los últimos años no han realizado los cuidados necesarios los embalses y cuencas? Yo no me gustaría opinar sobre lo que es apropiado o no es apropiado en su país. Además, yo no he dado seguimiento a la economía venezolana ni de otros países. Así que yo no voy a pronunciarme sobre esta pregunta en particular. Ahora, en general, yo diría, si en un país hay una gran subinversión en los servicios, si los servicios son ineficientes en forma notoria, si existe macroestabilidad grande, si hay altísimos niveles de pobreza e indigencia, etcétera, 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 difícilmente un reajuste tarifario sería justificable y difícilmente podría implementarse o tener efecto inmediato. Yo estaría inclinado que habría que justificarlo muy bien para aplicarlo. Yo pienso que sí, uno podría aplicarlo cuando uno va a salir de esta situación. Yo pienso que aquí ustedes pueden ver como en forma muy instructiva el caso de varias provincias de Argentina, después de la crisis de principios del año 2000, y también el caso del país donde yo ahora me encuentro, de Chile, después de la crisis de los 80. Bien, Andrés, muchas gracias nuevamente por tu excelente presentación. Cualquier otra interrogante que tengan los asistentes me la hacen llegar a mí y yo te la envío por correo electrónico. Perfecto. Estoy seguro que gentilmente nos responderás, sí, como desde hace mes y medio está colaborando con nosotros, incluyendo la identificación de los aliados para realizar este importante estudio. Muchas gracias por todo, Andrés, por tu preocupación para colaborar con nosotros y por tu apertura y consideración. Perfecto. Gracias. Ha sido un gusto. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizada esta excelente conferencia. Perfecto. Por el doctor Andrés Yuralet de la CEPAL. Y bueno, estamos atentos. Gracias. El próximo martes tenemos otra conferencia con el doctor Gabriel Caldés de Chile sobre las implicaciones del cambio climático en los servicios de agua potable y saneamiento de este país. Muchas gracias nuevamente, Andrés, y a todos los asistentes por su atención. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.